Bueno, pues el título de esta charla se llama El plan de Dios para sus hijos. Subtítulo: El mayordomo fiel, porque en última lo que Dios está buscando es mayordomos a quien confiarle sus riquezas, partiendo de la base de que nosotros no somos dueños de absolutamente nada, ni siquiera el cuerpo que Él nos dio, le pertenece a Él. Quiero empezar esta charla con una historia. Por ahí cuenta la leyenda que hace miles de años, en la lejana China, el emperador, ya anciano, y viendo que su hijo todavía no se había casado y que ese gran país necesitaba un rey, una reina, un emperador, una emperatriz, buscó y habló con su hijo y le dijo: hijo, es hora de que te cases, te voy a buscar esposa, pero para buscarte esposa tengo que buscar las 10 mujeres dignas de ti y de ahí escogeré cuáles. Así que mandó su ejército con delegados por toda la China y así encontraron las 10 mujeres más dignas de ser la esposa del príncipe. Eran hermosas, eran inteligentes, sabían hacer muchas cosas. Y llegaron ahí a palacio las 10 mujeres. A esta les entregaron a cada uno una maceta con tierra y con semillas. Y el rey le dio la siguiente instrucción: de aquí a 3 meses nos vamos a encontrar, y aquella que traiga las flores más hermosas, aquella que traiga lo mejor que se ha plantado, esa será la esposa de mi hijo. Así que salieron estas 10 mujeres y empezaron a cuidar las semillitas. Sabían todas cómo poder tener un buen árbol, unas buenas flores. Resulta que una de ellas empezó a echar agua a su tierra, empezó a pedirle a Dios que germinara unas flores hermosas, las ponía al sol, le da todo el cuidado posible que se le puede dar a unas semillas. Pasó la primera semana y no pasó nada, 2 semanas, nada, un mes, nada. Ella lloraba, ella clamaba: pero ¿por qué? Pero yo qué estoy haciendo mal si yo te he cuidado esas semillas. Imploraba porque salieran esas flores. Pasaron 2 meses, nada. Llegó el día en que se tenían que encontrar y no salió nada. Sin embargo, esta mujer digna se presentó, se fue a palacio. Ahí se encontró con las otras 9, quienes tenían las flores más hermosas, flores azules, flores naranjas, de diversos colores, grandes, pequeñas, curiosas, y ella allí con esa matera llena de tierra y sin nada. Iban entrando al palacio, la gente se reía, se burlaba de ella y decían: pero miren, ella quiere ser la esposa del rey, mire qué lindas flores. Se burlaban todos. Las otras con una gran sonrisa se presentaron, se pusieron en fila y el rey empezó a pasar por una, iba mirando y la gente decía: esa va a ser la segunda. Uy, no, mire, esas son más bonitas. Hasta que llegó hasta donde esta mujer, ella con la cabeza gacha, con las lágrimas escurridas, solo decía: mire, es lo único que pude traer. Y la gente se reía y se reía. El rey se volteó y dijo: silencio, ella va a ser la esposa de mi hijo. Todo el mundo: ¿qué? Pero es una matera llena de tierra. Y el rey les explicó: en esas materas yo puse semillas muertas, secas, infértiles, y la única mujer que fue digna, honesta, transparente, que se presentó con lo que le entregué es ella. Todas las demás cambiaron las semillas. Todas las demás por ganarse al príncipe, el matrimonio,
hicieron trampa, pero a ella no le importó pasar la vergüenza, a ella no le importó perderse el reinado, el príncipe, las riquezas, ser la mujer del rey. Primero quiso obedecer a sus principios, y ella es la digna del rey. Pues esta historia es para que pensemos qué quiere Dios ver en nosotros. Miren, el fin de toda la creación, el misterio de toda la creación es que Dios le está buscando esposa a su Hijo Jesús. Pero para ser esposa de Jesús tenemos que ser dignos, transparentes, siervos fieles, administrar lo que Él nos da y hacerlo con dignidad. A veces, cuando nos enfrentamos al mundo, y sé que a todos nos ha pasado, siempre hay una contradicción en ejercitar primero nuestros principios o agradar al mundo. No sé cuál sea el caso, si es un estudiante haciendo que no estudió lo que le iban a preguntar y fue tentado a hacer trampa, o un contratista a quien le dieron una oportunidad de presentarse a una licitación y le están pidiendo un soborno, un juez, un médico. Pero miren, siempre el hacer bien, el ser honesto y transparente es ganancia. Eso es lo que Dios está buscando para nosotros. Eso es lo que está buscando, corazones puros, fieles, que sin importar los principios del mundo y la vergüenza que pasemos delante de los hombres, seamos dignos de ser representantes de Él, transparentes delante de Él. Lo que vamos a ver, lo vamos a ir en tres partes. Primero, si vamos a hablar de finanzas, tenemos que pensar dónde estamos nosotros en nuestra actitud hacia el dinero, dónde está nuestro corazón. Segundo, vamos a hablar de 12 principios financieros. Hay muchos más. Extraje 12, estudié 12, quiero traer 12 que me parecen que pueden ser importantes para esta introducción a lo que estamos haciendo. Nuestra actitud hacia el dinero. En la Biblia hay 2530 versículos que hablan de dinero, es decir, más que del cielo, más que de la salvación, más que cualquier otro tema. ¿Quién me puede decir por qué hay más versículos del dinero que cualquier otra cosa? ¿Alguien que me pueda decir eso? Porque hay más versículos del dinero que cualquier otra cosa en la Biblia. ¿Qué creen ustedes? Porque es donde se pone el corazón. ¿Qué más? Una línea fina entre la bendición y la maldición. Miren, es cierto, es porque el Señor sabe que es una preocupación diaria para nosotros. El Señor sabe que es un motor que mueve el mundo. El Señor sabe que estamos en función de obtener ese dinero, de que el dinero nos sirve para subsistir. Y es una medida, ojo, una medida que Dios nos dio para medir nuestro compromiso, para medir dónde está nuestro corazón, para medir la mayordomía, porque sabe que esto es un medio en el mundo, un medio de pago, un medio de intercambio, un medio de obtención de cosas, un medio de bienestar, un medio de sobresalir en la sociedad, es un medio de buena administración. Pero, sin embargo, hay un error muy grande que la gente comete, y es pensar que la riqueza es éxito. Una persona realmente de éxito, una persona exitosa, es la que hace lo que Dios quiere.
es una persona que cumple las metas que Dios tiene para su vida, pero la riqueza nunca es sinónimo de éxito y lo vamos a ver por qué más adelante. En la Escritura no hay ningún versículo que diga que nosotros debemos luchar por las riquezas. Ni siquiera hay un versículo que diga que debemos buscar las riquezas. Lo que dice la Biblia es que debemos buscar a Dios y las riquezas nos serán añadidas. Entonces, cuando nos afanamos por obtener riquezas, estamos caminando por un diseño que no es de Dios. Y entonces las riquezas justas, las que son de Dios, no van a llegar a nosotros. Podemos poner un ejemplo. Por un lado, una mamá cristiana, es soltera, madre soltera de familia, quien tiene que trabajar, luchar para conseguir su salario, saca el sábado para compartir con su hijo, el domingo para venir a culto. Por el otro lado tenemos un hombre de negocios, quien todos los días tiene que trabajar arduas horas, quien tiene su corazón en buscar las riquezas, quien aparta un tiempo para ir a jugar golf, tenis, con compañeros o con comerciantes con los que está haciendo negocio. A duras penas pasa por la iglesia 2 o 3 veces al año. Este hombre de pronto va a hacer riquezas, esta mujer de pronto no va a obtener riquezas, pero créanme, ella está agradando a Dios y nunca le va a faltar nada a esta señora. Para entender un poco más esto, tenemos que ver la diferencia entre Dios o Mamón. Debemos entender que nuestra actitud hacia el dinero es fundamental, pues revela nuestra actitud hacia Dios. Acuérdense que la Biblia dice que nadie puede servir a 2 señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se llegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y las riquezas. Algunas traducciones dicen no podemos servir a Dios y a Mamón, otras dicen Dios y las riquezas, otras dicen no podemos servir a Dios y al dinero. Pero Mamón es más que riquezas, Mamón es más que dinero, Mamón es un sistema, un poder espiritual maligno y que obra de forma satánica para tener la atención de la gente y desviar de servir a Dios. La actitud correcta tampoco quiere decir que entonces odiemos el dinero, no, esa es una semilla que también Dios nos da. Tampoco hay términos medios en esto, o servimos a Dios o servimos a Mamón. No se puede por pedazos, no se puede servir un poquito hoy y servir un poquito mañana. Esos son términos absolutos. No podemos servir a Dios y a las riquezas o a Mamón. No podemos agradar a Dios un poquito, o lo agradamos y no lo agradamos, y lo agradamos con la buena administración. Perseguir el dinero entonces se convierte en un esfuerzo terrible. El afán por la riqueza se convierte en un esfuerzo infructuoso, se convierte frustrante. No estamos diseñados, si queremos tener prosperidad, si queremos tener semillas de Dios nos da, debemos evitar a toda costa perseguir las riquezas. Las riquezas no están para que nosotros persigamos, por lo menos las justas. Puede que las injustas sí, y podemos ser ricos de una forma injusta, pero acuérdense que Dios dice que la riqueza que viene de Dios es la que es bendecida, la que no añade tristeza con ella. Podemos tener muchos ejemplos, y todos lo saben, de las riquezas injustas. El narcotráfico, por ejemplo, la corrupción, gente que se afana por obtener riquezas, pero al final es camino de muerte, como dice la Biblia. ¿Cuánta gente no han visto ustedes que terminan en la quiebra, en la ruina, asesinados, en las cárceles, y su familia perdida, destrozada,
por perseguir las riquezas que no son las justas. Las que vienen de Dios añaden bendición, añaden paz, añaden gozo, añaden generosidad. Por eso es que nosotros no podemos creernos dueños de nada, nada nos pertenece. Y eso tenemos que estar seguros, somos administradores. Cuando partimos de esa premisa de que somos administradores y no propietarios, nos quitamos un peso grande de encima. Cuando se nos daña el carro, decimos: Señor, es tu carro. ¿Qué hacemos? Cuando perdemos algo: Señor, eso era tuyo, ¿qué hago? Yo lo cuidé, se perdió, ¿qué hacemos, Señor? Eso es tuyo. Pero cuando nos llevamos la carga de que las cosas nos pertenecen, le estamos sirviendo a las cosas, nos volvemos esclavos de estas. Otra actitud muy frecuente es el tema de la avaricia. Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Ojo, avaricia, que es idolatría. Nosotros a veces juzgamos a la gente: mire esos idólatras cómo adoran las imágenes, miren cómo hacen imágenes para que la gente se arrodille, uy, miren cómo tocan y le besan los pies a una imagen, a una estatua. Pero ¿saben, hermanos? La avaricia es exactamente lo mismo. Ante los ojos de Dios, ante el mundo espiritual, amar más el dinero, las riquezas que a Dios, es avaricia. El no querer compartir, el querer yo acumular sin darle nada, sin llevar lo que pertenece a Dios a la iglesia, sin proveer a mi familia, sin compartir con el hambriento. Eso es avaricia y eso es idolatría. Es igual que si nos arrodilláramos ante una estatua en una iglesia, es igual que si adoráramos a la reina Ásera o si adoráramos a Moloc. Exactamente lo mismo que hacían los jueces. Cuando veíamos que cada uno pasaba y muchos se torcían y terminaban adorando dioses de otras culturas. Es lo mismo que hacían las esposas de Salomón. Hermanos, tenemos que pedirle perdón a Dios por la avaricia. Examinemos nuestro corazón cuando no hemos compartido, cuando hemos tenido para dar y hemos volteado la cara, cuando hemos visto a alguien en necesidad y simplemente lo hemos bendecido. Dios te bendiga, Dios te provea, teniendo con qué proveer. Esto es justo. Hay gente que más que una oración necesita que compartamos, que seamos testimonio para ellos. En 1 Timoteo 6, 9, 10 encontramos: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Los que se quieren enriquecer caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se han extraviado de la fe, fueron traspasados de muchos dolores. Debemos seguir la justicia, la piedad, la paciencia, la mansedumbre, etc. Primero, los que quieren enriquecerse. ¿Sí se dan cuenta que ese afán por enriquecerse no es de Dios? Hermanos, ¿de qué nos podemos afanar nosotros si estamos con nuestro Padre que es generoso, sobreabundante en buenas obras? No podemos perseguir las riquezas. Caemos en lazo, nos atamos, nuestro corazón se desvía y terminamos sirviendo a dioses ajenos, a Mamón. No podemos perseguir las riquezas. Dice: el amor al dinero es la causa de muchos males. El amor al dinero, no el dinero. Y diferenciemos eso. El amor al dinero. El dinero no es causa de males. El dinero que viene de Dios
es sobreabundante y es bendecido. Pero el amor al dinero no. No podemos permitirnos amar el dinero. Quiero que hablemos de algunos mitos que hay acerca del dinero, que mucha gente piensa y que inclusive en el pueblo de Cristo. Primero, se gana por suerte. ¿Están de acuerdo con esa afirmación o no? No, perfecto, el dinero no se gana por suerte. El dinero es una ejecución de principios que nos llevan a eso. Puede que alguien se gane una lotería y puedan decir, ah no, pero eso sí es buena suerte. Mire, la mayoría de gente que se gana la lotería termina peor que antes. Termina en vicios, termina con unas deudas más grandes porque no estaban preparados para eso, porque no traía una bendición ese dinero. Segundo, el salario es lo mismo que ganar dinero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? No. El salario no es ganar dinero, es una contraprestación porque nosotros hacemos. Ya que si con ese salario somos obedientes y lo sembramos y lo multiplicamos, lo invertimos, etcétera, a esa es una forma de ganar dinero. Pero el salario como tal no es dinero. Si hay algo que, miren, hay una afirmación que siempre los papás, uno las escucha es, mi hijo estudie, sea profesional, cuando sea grande consiga un buen trabajo en una buena empresa. Yo les digo a mis hijos, estudien, sean profesionales para cuando sean grandes tengan empresa. Y esa es la mentalidad que tenemos que cambiar. No podemos pensar crezcamos para ser empleados, crezcamos para poderle dar empleo a otros. La Biblia dice, la riqueza de los justos está destinada de los impíos está destinada para los justos, ¿cierto? Óigase bien, la Biblia no dice la riqueza de los impíos es para los justos. Es diferente. Si está destinada quiere decir que si nosotros la ejercitamos la podemos tener, pero puede que no la tengamos. No es que nos quedemos quietos y, como es para mí, me va a llegar. Está destinada. Hay una orden de Dios de que puede pasar a los justos. Pero mientras nosotros no ejercitemos los principios y las leyes financieras que Dios nos ha proveído, no va a pasar absolutamente nada. Miren, la fe mueve el mundo espiritual. Nosotros a veces nos creemos muy espirituales, supremamente espirituales. Y por eso es que nos arrodillamos y clamamos, porque somos espirituales. Podemos mover el mundo espiritual, pero el mundo material se mueve por principios, sin dejar de mover el mundo espiritual, sin dejar de tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero también la fe sin obras es muerta. La fe sin acción es muerta. Si yo oro y no me movilizo y si no hago, no estoy haciendo nada, soy un perezoso. Y si yo actúo y no oro, soy un soberbio, un orgulloso. Por eso es que la fe tiene que ir acompañada con obras, para que las cosas lleguen a nosotros, para poder realmente mover la mano de Dios. Tercero, ¿tener dinero es ser rico? No, definitivamente no. Acuérdense que el dinero en sí mismo no tiene ningún valor. Entonces ustedes pueden decir, ¿cómo? Pero si yo voy con mi billete de 10,000 pesos y puedo comprar, si tiene un valor. Mire, el dinero en sí mismo es papel. La riqueza, se considera rico la persona que convierte el dinero en activos. La riqueza es el que tenga activos, acumulación de activos. Si yo tengo 1,000,000 de pesos y me voy a cualquier país sin poder cambiar la moneda allá, ¿qué puedo comprar? Nada, no me va a recibir un peso colombiano en ninguna parte, en Colombia. Pero si también me llevo $1,000,000 y me remonto por allá a la época de la colonia, ¿qué puedo comprar? Nada, porque está fuera del tiempo, es una moneda que no es un curso legal en ese momento. Pero en cambio, si yo llevo oro a Estados Unidos, ¿puedo comprar algo?
Claro, porque el oro tiene un valor en sí mismo. No es un papel, es valor en sí mismo. Es decir, la riqueza es lo que tiene valor en sí mismo. Una casa, una esmeralda, un diamante, una obra de arte, eso tiene valor en sí mismo. Inclusive yo puedo viajar por el tiempo y llevo el oro, es riqueza. Llevo plata, es riqueza. Entonces, ojo, el dinero no es riqueza. Volverse rico es ser materialista, ¿sí o no? No, y a veces nosotros pensamos que como somos tan espirituales, entonces, uy, terrible, porque la gente, si yo pienso en dinero es porque me volví materialista y entonces abandoné lo espiritual. Los judíos no tienen una palabra para espiritualidad, todo es espiritual. Mi dinero es espiritual, mi trabajo es espiritual, lo que yo haga es espiritual, ganar dinero es espiritual, trabajar, 6 días trabajarás y el séptimo descansarás, dice la Biblia. Eso es espiritual, eso es un mandato de Dios, pero para nosotros eso no es espiritual. Espiritual es venir el domingo aquí a la iglesia, pero mañana ya no soy espiritual porque estoy allá en el mundo y porque mi jefe no es cristiano, mis empleados no son cristianos, mis amigos no son cristianos. Lo espiritual lo dejé ayer, ahora me puse la ropa material, física. Hermanos, la espiritualidad es 24/7. Yo tengo que ser espiritual en mi trabajo. ¿Cómo soy espiritual en mi trabajo? Trabajando con excelencia, honrando a mis jefes, administrando bien los elementos que me han dado en mi oficina, no tomar para mí ni siquiera un clip. Eso es ser espiritual. Ser espiritual es orar antes de una reunión, pero también es hacer una presentación, un informe que me dieron con excelencia, sin ocultar ningún número, sin engañar a nadie. Espiritual también es pagarle a mis empleados justamente, a tiempo. Espiritual es ser un buen administrador de mis empleados, de sus necesidades, ser compasivos con ellos, pero también ser justos y llamar la atención cuando hay que hacerlo. Espiritual es enseñar, espiritual es irse a la universidad y estudiar y no robarle a los papás o a la universidad yéndome de las clases cuando tenía que estar allá. Espiritual es estudiar cuando tenemos que estudiar. Espiritual es prepararnos para un examen. Hermanos, quitemos esa palabra que seamos tan espirituales. Todo es espiritual. Espiritual no es venir acá. Ese es un mandato. No dejemos de congregarnos. Trabajarás. Sé honesto. Dejemos de diferenciar entre lo supuesto espiritual y lo supuesto material. Todo es día a día, lo que hagamos es para Dios. Hay unos principios absolutos en relación al dinero. 2 principios que son absolutos. Primero, Dios es la fuente de todas las bendiciones. Segundo, no hay un propietario eterno en la tierra de nada material. ¿Todo viene de Dios? ¿Todas las bendiciones vienen de Dios? Lo que tengamos es de Dios como administradores. Segundo, eso es un principio de mayordomía. No hay un propietario eterno en la tierra de nada material. Lo que como habíamos hablado, esa es una forma de quitarnos un peso de encima. Si nosotros somos administradores y el dueño es Dios, eso nos quita una carga, totalmente. Los hijos míos son de Dios, los bienes que me dieron son de Dios. Él tiene que responder, son sus cosas. Él nos dará lo suficiente para un buen administrador. Él no nos va a pedir cuentas de algo que Él nos ha provisto como un dueño. Yo no puedo pedirle a mis empleados que puedan producir bien si no les pongo un computador para que puedan hacer un informe. Dios nos provee las cosas que necesitemos para poderle rendir cuentas a Él. Lo que vimos es la actitud de nosotros hacia el dinero.
Ahora quiero que veamos unos principios o leyes financieras. Yo quiero que ustedes me digan qué principios o leyes financieras creen que existen. Que ustedes vean, sepan. Muy bien. También las cosas se reproducen por su género. ¿Qué más principios? Bueno, vamos a ver uno que me acabas de decir muy bien, que el que yo creo que es más importante, y es la ley de la siembra y la cosecha. Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrase, eso también segaré. Y alguien me decía también lo de las cosas se reproducen por su género, muy bien, que está en Génesis, en el primer capítulo de Génesis, todo se reproduce por su género. Es decir, que si yo quiero un árbol de naranjas, pues tengo que sembrar semillas de naranjas, ¿cierto? Eso es su género. Y si quiero recoger, pues tengo que sembrar. Por más que me esfuerce y me vaya a orar y le pida a alguien: oye, acompáñeme, vamos a orar, porque es que sembré unos tomates pero quiero tener naranjas. Venga, oremos. No va a pasar, porque ya hay una ley y las leyes de Dios son inquebrantables. Así como la ley de la gravedad, la ley de la acción y reacción, la inercia, etcétera, también hay unas leyes espirituales. Lo que sembremos, segaremos, y a Dios no lo podemos burlar. Si nosotros sembramos en nuestros hijos bondad y generosidad, ellos ¿qué nos van a dar? Nos devuelven exactamente lo mismo. Si nosotros sembramos en una persona amor, vamos a recibir amor. Si sembramos odio, vamos a recibir odio. Todo se reproduce por su género, y todo lo que nosotros sembremos, segaremos. Cada palabra que digamos no regresa vacía. Hay una teoría que se llama el efecto mariposa. Decían que por una mariposa que vuela en San Francisco tiene consecuencias en la Florida. Es decir, algo tan pequeño como una mariposa inclusive tiene consecuencias. Eso se llama el efecto mariposa. Por eso hay una película que de pronto ustedes han visto, el efecto mariposa, y tiene que ver con eso. Todo tiene una consecuencia en la vida. Segunda de Corintios 9:6 dice: el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, también segará. Entonces, primero vimos, para que uno lo que siembre, coseche. Primero, hay una semilla, la que sembremos vamos a cosecharla. Segundo, si uno siembra escasamente, recogerá escasamente. Entonces ahí hay una cantidad, primero la semilla, segundo, la cantidad que sembremos. Si sembramos poquito, recogemos poquito, pero si sembramos generosamente, recogeremos también generosamente. Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo segaremos, si no desmayamos. Tercera característica, el tiempo, a su debido tiempo. ¿Por qué dice que no nos cansemos de hacer el bien? Miren, plantéense esto que Pablo está escribiendo a los Gálatas. Dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo segaremos. Si nosotros analizamos eso, ahí hay un conflicto. Y yo creo que le estaban diciendo a Pablo: oiga, mire, hemos cambiado, estamos sirviendo a Dios, estamos haciendo el bien, estamos siendo obedientes con nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras primicias, estamos compartiendo el pan con todos, estamos siendo generosos, pero no vemos la bendición de Dios. Y Pablo les dice: no nos cansemos de hacer el bien, a su debido tiempo recogeremos. Hermanos, Dios no es deudor de nadie. Por eso Dios decía: si yo tuviera una necesidad, ¿cree que les diría a ustedes? Dios no es deudor de nadie. Si nosotros sembramos, recogeremos. Pero aquí hay una ley, y es el tiempo. No podemos sembrar hoy y pensar que mañana vamos a recoger. Tenemos que regarla con la fe, con la paciencia, con el gozo, con la benignidad. La cosecha viene, pero primero tenemos que esperar. Un agricultor
cuando pone las semillas, las tapa con tierra, no está viendo nada, pero sabe que algún día verá esas matas crecer. Sin embargo, pasarán semanas echándole agua a una tierra donde no va a haber nada, hasta que germina y a su debido tiempo segará. Las palmeras dicen que primero la raíz crece a la altura de la palmera y después empieza a salir. ¿Cuánto tiempo no durará eso hacia abajo sin que no veamos nada? Pero esta es una ley, y como ley es irrefutable, es inviolable. No nos podemos escapar de ella, ni en lo malo que sembremos, ni en lo bueno. Dios no puede ser burlado, y Dios no se burla de nadie. Lo que Él dice, eso se hace. El valor de la semilla. Marcos 12, 41, 44 dice: Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. Pero una viuda pobre llegó y echó 2 moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a los discípulos y les dijo: les aseguro que esta viuda pobre ha echado más que todos los demás. Estos dieron de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Si vemos ese versículo, estos versículos, Jesús se sentó como lo hace siempre cuando nosotros depositamos acá. Él se sienta y ve que depositamos. Eso no es solo en este tiempo, Él todavía se sienta y ve cómo depositamos. Pero escuchen en este versículo, observando cómo la gente echaba. No dice observando cuánto la gente depositaba. ¿Cómo? Hermanos, ¿cómo es tu corazón cuando vienes a traer el diezmo? ¿Vienes temblando? ¿O vienes con gozo? Porque estás cumpliendo con la voluntad de Dios. En esa época los ricos, dice la Biblia, que echaban mucho, pero eso no impactó a Dios, eso no lo alabó Dios, pero sí a la que echó menos, pero que dio sacrificialmente, que privándose de lo que ella quería, necesitaba, lo depositó, porque como dice la Biblia, unos son los que reciben aquí y los ángeles del cielo reciben allá. Hermanos, tenemos que ver cómo estamos dando. Hermanos, eso es semilla. Y si es semilla, estamos sembrando. Y lo que sembramos, lo vamos a recibir. El Salmo 126:6 dice: ejemplo de plantar una valiosa semilla. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. A veces no es fácil dar, a veces no es fácil obedecer, a veces ese 10% que tenemos que entregar, que no nos pertenece, nos hace falta para algo, y así lo sentimos. Pero, hermanos, cuando somos obedientes, ese 90% que Dios nos da nos va a rendir mucho más que ese 100%. Hay gente que se queja: oiga, pero allá ustedes tienen que dar diezmo. Uy, pero ustedes los cristianos, ellos de pronto no dan diezmo, pero se les daña la lavadora, se les dañó el carro, y al final de cuentas todo lo que tuvieron que pagar es mucho más que el 10% que tenemos acá, que nos trae bendición a nuestras finanzas. Porque la Biblia dice que el Señor, cuando nosotros somos obedientes, reprende al devorador por nosotros.
Es decir, que el devorador no puede tocar nuestras finanzas. Y mientras los otros desobedecen creyendo que les alcanza más su dinero porque no tienen que traer, terminan dando el 20, el 30, en una cantidad de cosas que ni siquiera se dan cuenta. Porque el devorador se está comiendo la semilla que ellos tienen. Pero nosotros, Dios nos dijo que reprendía al devorador cuando venimos con gozo, cuando somos obedientes, cuando damos lo que tiene que dar. El Señor vio su corazón cuando se sentó a ver a esa anciana. El Señor cuando se sienta a ver que ve nuestro corazón. Miren, voy a hacer una analogía de esto. En un banco, un cajero tiene un fajo de 100 billetes. Para el cajero, ese billete, cada uno de esos 100 billetes vale exactamente lo mismo, representa exactamente lo mismo. Para el presidente del banco, el gerente o el dueño del banco, representa exactamente lo mismo. Aquí hay también 100 billetes de 10,000. Mire, cada uno de esos billetes es diferente, para Dios es diferente, porque representa el corazón de las personas que depositaron. 10,000 pesos para una persona es diferente que para otra, depende de sus ingresos. Puede que una persona esos 10,000 pesos es lo que tenía para su transporte y le tocó irse a pie a su casa. Puede que para otra esos 10,000 pesos es como dar limosna. Cada uno de esos billetes es diferente. Resumiendo esto, entonces, ¿qué determina mi cosecha? La calidad de la semilla que sembremos, la cantidad de lo que sembremos, escasez o abundancia, y el terreno. Para sembrar tenemos que estar seguros de tener un terreno fértil. Un terreno es nuestra congregación, pero también un terreno es donde vamos a depositar nuestro dinero. Un terreno es donde a quién le vamos a dar el dinero que Dios nos dio. Y eso determina también. Si estamos depositando en un terreno fértil, vamos a tener una buena cosecha. Los resultados de una siembra sabia entonces son: cuando nosotros sembramos, escogemos la semilla y en un buen terreno, entonces vamos a tener primero pan para comer, no nos va a faltar alimento. La Biblia dice inclusive que si nosotros tenemos alimento, si tenemos vestido y si tenemos techo, debemos estar contentos. Con esas tres cosas, dice la Biblia, tenemos que estar contentos. Segundo, se obtendrá más semilla para sembrar. Nos multiplica, vamos a tener más semilla, vamos a poder más semilla y vamos a tener cosechas más grandes. Tercero, sus reservas se ensancharán, su granero se ensanchará. Y cuarto, de una mayor siembra obtendrá una mayor cosecha. Segunda ley, la ley del dar. El primero que debemos darles al Señor, ¿cierto? Y esto es a través de nuestros diezmos, nuestras ofrendas y nuestras primicias. Tenemos que dar con una actitud de amor y generosidad. Hemos hablado muchas veces aquí del diezmo, de las ofrendas, de las primicias. Voy a pasar un poquito más por ese lado, pero pues ya hemos hablado de lo importante de ser obedientes con Dios. Ya sabemos qué es lo que Dios nos pide y eso debemos hacer. Pero sí quiero citar aquí a dos personas que yo creo que, aunque no conocemos personalmente, hemos escuchado mucho de ellos, y es de Rockefeller, por ejemplo. Todos hemos oído hablar de Rockefeller y la riqueza de los Rockefeller y la fundación Rockefeller. Él decía: nunca habría podido diezmar de mi primer $1,000,000 si no hubiera aprendido a diezmar de mi primer salario, el cual fue de $1.50 a la semana. El diezmo de $1,000,000 son $100,000, son 200 millones de pesos. Y lo daba porque era un hombre que ejercitó los principios de Dios, que era obediente y temeroso de Dios. Segundo, J.L. Kraft, el señor de alimentos Kraft, de los dulces Kraft, dijo: las únicas inversiones
que he hecho, que me han pagado constantemente dividendos cada vez mayores, son las que he dado para la obra del Señor. Él sabía que el terreno fértil donde sembrar era la obra de Dios. Sabía que ahí se multiplicaba el dinero más que en cualquier otro sitio. Y esto lo dijo al final de sus días. Estos son testimonios, hermanos, que nos tiene que tocar. Que debemos entender que hay una semilla que no la podemos comer y que tenemos que sembrarlas. Ahora, vamos a ver qué ventajas hay de dar. Primero, aumenta nuestra intimidad con Dios. Hay gente que dice que el dinero me alejará de Dios. Inclusive en la Biblia, Lemuel, si ustedes ven por ahí en Proverbios 30, decía: Señor, no me des riqueza porque de pronto me vuelvo soberbio aparte de ti, tampoco me des pobreza pues porque de pronto robo y te voy entonces a negar. Pero mire, nosotros tenemos que estar en un momento en nuestras vidas cuando sabemos que todo es espiritual, que si tenemos riqueza, si Dios nos da prosperidad, debería aumentar nuestra intimidad con Dios, porque con Él podemos hablar: Señor, ¿cómo debo administrar lo que me has dado? Debe cambiar nuestra oración de pedir y pedir por gracias, gracias. Pero inclusive ahora nuestra oración debe ser más de dar gracias que de estar pidiendo. Porque Dios no quiere que le sigamos pidiendo, Dios quiere que actuemos con los principios que Él nos ha dado. Levantemos y demos gracias porque ya somos ricos, con lo que tenemos somos ricos, porque podemos caminar, hablar, tenemos manos, porque tenemos hijos, porque tenemos un lugar donde acostarnos, porque tenemos una comida. No es suficiente para gracias, lo más importante ya lo tenemos hoy, lo demás es añadidura, señores. Desarrolla nuestro carácter. Porque una persona que tiene las riquezas justas ha tenido que pasar un tiempo esperando, ha tenido que pasar un tiempo sembrando, ha tenido que pasar un tiempo recogiendo. Ha entendido cuáles son los principios de Dios, ha entendido cómo se multiplica el dinero de Dios, ha entendido cómo las bendiciones nos tienen que alcanzar. Y aumenta nuestras bendiciones materiales. Tercera ley, ley del trabajo. Os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajos, con vuestras manos de la manera en que os hemos mandado. Trabajéis con vuestras manos de la manera en que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Dios nos ordena trabajar. Hay una gran diferencia entre la concepción judaica, protestante, con la tradicional, con la católica, acerca del trabajo. Hay una concepción católica franciscana, por lo menos, donde Francisco de Asís renunció a todo lo que tenía, porque creía que con eso agradaba más a Dios. Y eso se vino pasando generación tras generación, de que la forma en que yo agrado a Dios es a través de la pobreza. Volvemos a lo mismo, porque si tengo riqueza, eso me aleja de Dios y me vuelvo materialista. En cambio soy tan espiritual que puedo vivir con una sotana y puedo vivir de lo que me den los demás y estoy agradando a Dios, porque no estoy pegado a las cosas de este mundo. Los protestantes decían: no, si quiero agradar a Dios tengo que trabajar. Dios se agrada con los hombres que trabajan. Los judíos decían: a nosotros mandó Dios, trabajéis 6 días y el séptimo descansáis. El trabajo es una forma de agradar a Dios. La pobreza no agrada a Dios. La pobreza que agrada a Dios es la pobreza de espíritu. Pero puede haber un pobre orgulloso y puede haber un rico que sea humilde, porque la pobreza y la humildad no son lo mismo. Hay pobres orgullosos y hay ricos humildes. La pobreza que agrada a Dios es la del espíritu, la de la humildad. Porque cuando yo soy mayordomo, ¿de qué me jacto? Si el Señor me dio a mí para administrar algo más que a otra persona, ¿de qué me jacto si no es mío?
Si el Señor me lo puede quitar hoy, como a Job, Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre de Dios, porque él sabía que nada le pertenece. Dice, desnudo llegué a este mundo y desnudo me iré, no me puedo llevar nada. Las cosas se transfieren de mano en mano. Pero si quieres ser un imán para esas cosas, hay que ejercitar algunos principios, pero sabiendo que nada de eso nos debe enorgullecer, sabiendo que nada de eso debe elevar nuestros espíritus, sino al contrario nos hace más humildes y más responsables, sabiendo que tenemos que administrar más y sabiendo que nos pertenece. Y cuando Dios diga, mira, no te voy a dejar más eso, se lo voy a dar a otra persona, sí Señor, gracias Señor. Administradores, quitemos de la cabeza que somos dueños de las cosas. No hay éxito sin trabajo duro. Trabajo duro en lo que tengamos que hacer. Unas personas tienen más responsabilidades que otras, pero si yo estoy en el colegio tengo que estudiar fuertemente. Si estoy en la universidad y tengo que trasnochar, pues trasnocho. Si estoy trabajando, pues trabajo arduamente. El trabajo lo inventó Dios desde que puso a Adán en el huerto del Edén, le dijo administra, ponle nombre a todas las cosas. Ese es el trabajo. Agrademos a Dios a través del trabajo. Ley de la perseverancia. Tiene que ver también con la espera. Cuando nosotros tenemos un problema económico, perdimos el trabajo, tuvimos un gasto inesperado, porque también quiero decirles una cosa, porque así seamos obedientes y ejercitemos los principios de Dios, no quiere decir que el Señor nos pase también por dificultades. Estos son los misterios de Dios también. Y no quiere decir que porque estemos pasando una dificultad entonces es porque yo desobedecí a Dios, o que tengamos la autoridad de juzgar a alguien, ¿será que desobedeció a Dios? Acuérdense de cuando había un hombre ciego y Jesús se acercó, los discípulos se acercaron y dijeron, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Y el Señor le dijo, ni este ni sus padres, es ciego para glorificar a Dios. Era un plan para que Dios le quitara esa ceguera. En esto hay 3 teorías que se las quiero enunciar. Primero, la de la pobreza, agrada a Dios por medio de la pobreza. Segundo, la que dice la gente, si yo ejercito los principios de Dios, si soy obediente, si yo diezmo, ofrendo, siempre voy a tener riquezas. Y cuando no las tengo es porque estoy desobedeciendo. Tampoco. La tercera, la ley del mayordomo. Todo lo que le estoy diciendo es cierto, Dios te va a prosperar si haces estos principios, pero no quiere decir que nos pase por desiertos, porque primero que todo Él quiere formar un carácter en nosotros. Hermano, si estás pasando por una dificultad, persevera, no te comas la semilla. La gente lo primero que hace cuando está en una dificultad es, dejo de diezmar porque a mí de la iglesia no me van a llamar a cobrarme. Mientras que al que tengo prestado ahí al banco, ahí sí me llaman, ahí sí me están bombardeando todos los días. Entonces pues me como esa semilla o la uso para pagar esa deuda porque pues, y Señor, y perdón, y después cuando esté bien empiezo a diezmar. No, la perseverancia quiere decir que aún en los momentos difíciles, inclusive y en esos momentos difíciles cuando más tenemos que sembrar, no nos comamos la semilla, porque si nos comemos la poca semilla que tenemos, que nos queda, ¿qué vamos a recoger después? En desobediencia no vamos a recoger nada. Entonces, por favor, la perseverancia consiste en esperar lo que Dios quiere para nosotros. Y acuérdense lo que dice la Biblia: echa tu pan sobre las aguas, que a su debido tiempo lo recogerás. Si estás pasando por un momento difícil económico, piensa en la semilla que tenemos, sembrémosla, seamos obedientes. La obediencia es lo que nos lleva a prosperidad. Y cuando pasemos la prueba, porque Dios nos pasa por muchas pruebas,
porque quiere formar carácter, porque quiere saber cómo está nuestro corazón, porque en esos momentos de escasez es cuando aflora el verdadero yo en nosotros. En esos momentos es cuando más estamos aprendiendo, porque uno aprende más de las situaciones difíciles que de las de alegría o las situaciones buenas. Él no es tacaño, Él no es que no quiera compartir con ustedes o con nosotros. Él quiere prosperarnos. Mira, Él desea prosperarnos, pero antes que todo quiere formar carácter en nosotros y quiere que pasemos una eternidad con Él. Y si no estamos preparados para recibir abundancia, si en lo poco somos infieles, en lo mucho seríamos infieles y Él no nos va a dar porque ya nos probó en lo poco. Pero si en lo poco somos infieles, nuestros ingresos van aumentando y si van aumentando somos más fieles. Ok, eres responsable, hijo, te voy a dar más. Uy, muy bien, administraste muy bien, te voy a dar más. Y el Señor está buscando gente en toda la tierra que sean buenos administradores. Mientras nosotros nos creemos tan espirituales, hay gente en el mundo que no conoce a Dios, pero conoce los principios y se están enriqueciendo porque saben cómo actúa el mundo del dinero. Alguna vez escuché una historia de una iglesia, creo que era Manantial de Vida, bueno, no estoy seguro de qué iglesia. Resulta que cuando explotó la bomba del DAS, no sé si ustedes se acuerdan, hace muchos años, pero en los 90 estaba Massa, murió mucha gente y había una ferretería ahí, murió el dueño de esa ferretería. Tiempo después en esa iglesia se dieron cuenta que los diezmos más altos venían de esa ferretería, pero de esa ferretería no iba nunca nadie, no conocían al dueño, decía ferretería X nombre, no sé cuál es, y era el diezmo más alto. Y una vez el pastor curioso se fue a la ferretería y dijo, oiga, mire, todos los meses yo recibo un cheque de ustedes, pero ¿ustedes quién va a la iglesia? Dijo, no, ninguno de nosotros va a la iglesia. Lo que pasa es que esa era una costumbre de mi papá y siempre nosotros nos va muy bien, siempre nuestra ferretería está creciendo y obviamente que seguimos lo que mi papá nos enseñó a hacer. Fíjense que sin ser miembros de esa congregación, sin ser ni siquiera cristianos, sabían que el papá les había enseñado un principio. Había un principio ahí metido, que es un buen terreno para sembrar. Y ellos veían eso como una forma en que Dios iba a prosperar esa ferretería. Eclesiastés 11:4 dice, el que al viento observa no sembrará y el que mira las nubes no segará. Eso es muy curioso, a mí me encanta ese versículo. ¿Cuántas excusas nosotros tenemos para no sembrar? El que en viento observa no sembrará y el que mira las nubes no segará. Hermanos, nunca es el momento perfecto para sembrar. Siempre podemos encontrar una excusa para que las cosas no se nos den, para no ser obedientes. Siempre hay una necesidad latente que tenemos que cubrir. Pero para sembrar lo único que hay que hacer es ser obedientes y no mirar las circunstancias externas. En el capítulo 26 de Génesis, dice que Isaías estaba en Canaán y que había un hambre muy grande, muy intensa. Estaba pasando una dificultad muy importante. Y él dijo, nos vamos para Egipto. ¿Cuánta gente conocemos que en una dificultad, vámonos de Colombia? Y que les tocó venir peor
de lo que estaban. ¿Cuánta gente está volviendo de España, por ejemplo, de Estados Unidos? Y el Señor le dijo a Isaac, detente, no te vayas, porque yo te prometí que te iba a abundar acá. Dice la Biblia que sembró la semilla que tenía, la poca semilla que tenía Isaac, y que cosechó al 100 por 1. No siempre las circunstancias externas, o nunca las circunstancias externas, determinan nuestra cosecha. Lo que determina esta cosecha es la semilla y el corazón con que sembremos. Ley del ahorro. La libertad financiera llega a la persona que ahorra por lo menos el 10% durante toda su vida. ¿Ya vimos? Diezmo, 10%, ahorro. Ese es un dinero que no se debe tocar, debemos acostumbrarnos a ahorrar el 10%. Ustedes me dirán, imposible, yo no puedo el 10%, por esto. Ok, empecemos con el 1%. Empecemos a obedecer, y si empezamos a ahorrar de a poquitos y de pronto aumentamos, pues vamos a poder tener más para las circunstancias difíciles. Lo que nosotros nos comamos hoy, pues es algo que no vamos a tener mañana, y que de pronto hay una situación difícil y no tenemos ese colchón, ese ahorro, pues obviamente que va a ser peor la dificultad. Yo hace poco estuvimos con mi familia en Villa de Leyva, en diciembre. Fui con mi esposa y mis hijos. Mis suegros tienen una casa en Villa de Leyva. Los que conocen Villa de Leyva, ellos tienen una casa de 2 pisos subiendo hacia el Duruelo, cerca a la plaza. Pasa mucha gente por ahí, y vi que mis hijos con sus primos estaban como muy aburridos, y les dije, oiga, ¿ustedes no quieren ganarse un poquito de plata? Y claro, papi, dime qué tenemos que hacer, que no sé qué. Entonces les dije, mire, salgan por la ventana y vendan limonada. Entonces, pero ¿cómo así? Entonces les dije, hagan un business plan. Y ellos, ¿qué es eso? Si ustedes díganme cuánto necesitan, díganme cuántas limonadas quieren vender para ganar lo que necesitan. No pudieron hacerlo bien, obviamente me senté con ellos. Mire, para todo negocio, entonces uno tiene que primero sentarse y planear. Entonces, ¿cuál es el producto que hay que vender? Los días están súper soleados, aquí pasa mucha gente, entonces ¿qué vamos a vender? Entonces, sí, limonada, y por ahí dijeron, no, y dulces de miel, porque listo, y dulces de miel. Entonces yo le dije, bueno, yo les voy a prestar a ustedes, yo voy a ser su inversionista, porque yo creo que a ustedes les va a ir bien. Entonces yo les voy a prestar para eso. Entonces listo, nos fuimos a una tienda, compramos el agua cristal, compramos el hielo, compramos todos los insumos para ver, compramos los dulces, compramos bombas, un cartel, una cartulina, y bueno, limonada. Los niños desde ese día se levantaron temprano, me levantaron a mí, entonces ya estaban listos, abrieron la ventana de la casa y mi esposa haciendo ahí la limonada. Empezó a llegar gente y ahí pasa mucha gente porque es el Duruelo, hay varios restaurantes y es sitio de comercio también. Y está haciendo un sol pero impresionante. Claro, la gente se dienta y les compró, y además por ver 4 niños, pues entonces se enternecían y les decían, no, comprémosle. Bueno, resulta que trabajaron 4 horas arduas. Lorena hacía limonada y sacaba una jarra y hacía la otra, una jarra y la otra. Al final del ejercicio, entonces ya se nubló un poquito, entonces ya como que ya no era rentable hacer, entonces ya mirábamos cuánto teníamos. Al final tenían 90,000 pesos. Entonces yo digo, listo, entonces ustedes páguenme a mí lo que yo invertí. Pero papi, ¿nos vas a cobrar? Yo, sí, porque esto es un sí, esto es un negocio real, entonces yo tengo que cobrarle, ustedes me tienen que pagar lo que yo presté. Listo, entonces pagaron, y a cada uno les quedó como 15,000 pesos. A los primitos que son más grandes, entonces dijeron, ¿y qué hacemos con la plata? Y yo, no, yo quiero ahorrar para hacer otra cosa. Y mis hijos, no, yo quiero comprar. Se fueron, papi, ¿podemos comprar? Claro, esa es la plata de ustedes la trabajaron, mira, a ver qué hace. Pues mi hijo mayor se compró un juguetico que se pegaba en la pared, y mi hijo menor de 5 años se compró un masajeador para la cabeza. Cada uno con su juguetico. Entonces, ahí vino la enseñanza, les dije, oiga, ustedes trabajaron 4 horas con ese sol,
que además se turnaban para salir, iban por las tiendas y ofreciendo, corrían, le ofrecían a la gente, y en un minuto se tiraron casi todo lo que trabajaron. Eso fue un baldado de agua fría para ellos. Decían, sí, ¿por qué hicimos eso? Claro. Y eso nos pasa a nosotros en la vida. Todo lo que nos tiramos trabajando y el primer antojo, el primer capricho que veamos, uy, qué rico, me voy a comprar. Entonces, las mujeres pues tienen que el tema de los zapatos, de los bolsos, nosotros tendemos pues también a otras cosas que nos gustan. Hermanos, miren, estos niños tuvieron la lección de su vida, supieron que el dinero, esa semilla que trabajaron, que la trabajaron ellos, porque la trabajaron. Yo me senté al frente de la casa de los como trabajan, yo no los ayudé en nada, pero ellos se dieron cuenta que necesitaban ahorrar. Ellos se dieron cuenta que la plata se esfuma así, cuando no tenemos un hábito del ahorro, cuando nosotros no pensamos. Y ellos sabían, y ellos tenían que dar el diezmo. Ellos ya saben, les dimos razón, su diezmo. Pero también entendieron que si no ahorra, se fuma, que ese dinero que nos comemos hoy y no lo acumulamos, y no lo acumulamos con otras cosas, con otros dineros, no vamos a ver nada realmente de prosperidad. Ahora obviamente la actitud de ellos es diferente, ya están pensando, uy, ahora voy a hacer esto para poder, y voy a comprarme al final, y ahora, pero ya están pensando en un término más largo. Una de las cosas que también le dije a mis hijos en ese momento, en el tiempo salió la historia del dueño de Cencosud. ¿Quién sabe quién es Cencosud? Cencosud fue el que compró a Jumbo. Y una de las cosas que los motivé para hacer eso es porque ahí en esa historia decía que el dueño de Cencosud empezó vendiendo fresas, y vendiendo fresas en una ventana. Y cuando se dio que las fresas estaban vendiendo muy bien, alquiló un localito y empezó a poner otras cosas. Hermanos, el año pasado hizo un negocio por $2.300 millones comprando Carrefour. Y empezó vendiendo fresas. Mi pregunta, ¿ustedes creen que él se comió la semilla que estaba ganando? No, él sabía dónde quería llegar. Miren cómo se multiplica el dinero, miren lo que es la bendición bien administrada, vendiendo fresas en una ventana. Hoy en día es uno de los hombres más ricos de Chile. Ley de la inversión. Es importante que el dinero excedente, después del ahorro, lo multipliquemos por medio de la inversión. Dios no quiere que guardemos ese dinero, sino que por lo menos lo pongamos a ganar intereses. Sin embargo, debemos tener mucho cuidado de invertir el dinero que Dios nos da con un riesgo alto. Acuérdense, entre más rentabilidad, más riesgo, ¿cierto? Menos rentabilidad, menos riesgo. Pero acuérdense que al Señor le molesta también cuando guardamos las cosas, las enterramos. ¿Se acuerdan la parábola de los talentos? Ahí estaba hablando, era de plata. Si nosotros lo enterramos, uy, Señor, es que te lo guardamos. Siervo infiel, inútil, te lo quito a ti y se lo doy al que más tiene. Porque tenemos que saber que ese dinero es para multiplicar. Si somos administradores, el dueño quiere que lo multipliquemos. Si yo le doy algo a una persona, oiga, administreme esto, yo quiero que me devuelva más de lo que le di, porque di la oportunidad de administrarlo. Pero tenemos que tener cuidado donde invertimos. Mi papá decía, los negocios se hacen en razón a las personas. Yo creo que la gente que invirtió ¿en dónde? En DMG, por ejemplo, en Interbolsa. No, corredores de bolsa, uy, qué bueno, esto es súper serio. No, hermanos, tenemos que saber dónde invertir. Y si nosotros somos cristianos, que debemos buscar un terreno también, donde sepamos que hay gente que puede administrar bien tu dinero.
Tenemos que tener mucho cuidado. Yo me sorprendí este mes, el mes pasado recibí mi reporte de ese ahorro de pensiones obligatorias y decía rentabilidad menos 0.3%. En Scandia. Yo decía, pero menos 0.3%. Claro, yo me imaginé inmediatamente que esta gente tiene un portafolio grande en las acciones sí, pero en las acciones de Pacific Rubiales. ¿Y ustedes saben el problema que hay entre Pacific Rubiales y la Contraloría? Bueno, la Contralora, una Contralora delegada le dio una entrevista a Bloomberg y le dijo que un método que están haciendo ellos iba a ser un fracaso. ¡Prum! Se desplomaron las acciones y perdieron 500 millones de dólares en un día. Ellos van a demandar a Contraloría. Yo dije, claro, ahí está, esta gente invierte en Pacific Rubiales y muchas veces invierten es porque por debajo de cuerdas están ganando algo y entre ellos se tapan con la cobija. ¿Y quiénes pagamos? Las personas que tienen inversiones en este tipo de fondos. Entonces miren lo arriesgado que es, en lo que parece muy serio, pues también salen con cosas que, sí, exactamente. Yeah. Séptimo, ley de la correspondencia. Nuestro mundo exterior refleja nuestro mundo interior. Por eso, si deseamos cambiar en nuestras vidas, siempre debemos empezar cambiando el mundo interior. El filósofo alemán Goethe decía, uno debe ser algo para poder hacer algo. Es decir, es más importante ser que el hacer. La renovación de nuestro entendimiento viene a través del Espíritu Santo. Hermanos, esto no es un principio que uno lo encuentra en un libro cristiano. Obviamente que Dios ha hablado de eso, por su fruto lo conoceréis. Pero estoy hablando de un principio financiero en el mundo. Si nosotros no creemos que podemos ser prósperos, si no estamos seguros que Dios nos va a prosperar, no va a pasar nada. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad, tenemos que alimentarnos de lo que Dios quiere por dentro, de que estamos seguros que Dios nos quiere prosperar. Si nos creemos unos fracasados, vamos a ser unos fracasados. Si creemos que Dios no va a fijar sus ojos en nosotros, no va a pasar nada, porque eso es fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. La correspondencia, nuestro ser interior refleja nuestro ser exterior. Tenemos que cambiar una vez por todas. ¿Y cómo podemos cambiar? ¿Cómo podemos cambiar esa mentalidad? Leyendo la palabra de Dios. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer para cambiar esa mentalidad? Obedeciendo, renovando nuestro entendimiento, declarando la palabra de Dios. Acuérdense de Jesús, cómo declarar la palabra de Dios. Cuando estaba siendo tentado, Dios fue tentado, Jesús fue tentado y declaraba la palabra de Dios. Hay 2530 versículos en la Biblia sobre el dinero. Miremos y declarémoslo en voz alta. Acuérdense que el poder de la muerte y de la vida está en nuestra lengua, dice la palabra. Ahí nosotros podemos hablarle a nuestras finanzas. Ley del desarrollo personal. Esto es muy importante. Si invertimos el tiempo en desarrollar nuestros talentos, aumentaremos nuestras capacidades y nos volveremos más competitivos. La capacitación es fundamental. Jóvenes, el estudio es fundamental. No podemos pensar que porque somos cristianos, entonces Dios nos va a prosperar y no necesitamos estudiar y que se esfuercen por allá los demás, que nosotros no. Al contrario, seríamos indignos de Él si nosotros no nos esforzáramos, porque nos dio una mente, nos dio un intelecto y nos dio su compañía, nos dio su promesa de que nos prosperará, pero tenemos que capacitarnos. Todo lo que depositemos en nuestra mente nos formará. El promedio de lectura en Colombia es menos de un libro al año. Es una vergüenza, es una tristeza. Pero ¿quieren que les dé una voz de aliento? Leer 30 minutos al día, 30 minutos nomás, le permitirá leer un libro promedio en un mes, es decir, 12 libros en un año. Tenemos que capacitarnos, compremos revistas, escuchemos emisoras de noticias, estemos informados de lo que está pasando en el mundo. Leamos, quitémosle tiempo a la televisión y démoselo a los libros.
Desarrollarnos personalmente nos hace más competitivos. Hermanos, si nosotros somos igual o mejor competitivos que otros, vamos a tener lo que queramos, pero además que tenemos la ventaja, la gran ventaja que Dios nos está respaldando. Ley de la perspectiva del tiempo. Las personas más exitosas en una sociedad son las que toman decisiones con anticipación. Esa es la ley de perspectiva del tiempo, los que están planeando a futuro. Si algo yo aprendí aquí con Muratori, ¿quién hizo el seminario de finanzas por diseño? Listo. ¿Se acuerdan cuando él hablaba de ser generacionales? De que nosotros no podemos pensar para nosotros mismos, sino desde ya nos podemos proyectar a 100 años, 120 años, y nosotros es también a través de nuestros hijos, de nuestros nietos. Tenemos que vivir con esa perspectiva del tiempo. La semilla que nos comamos hoy se la estamos quitando a nuestros hijos. Tenemos que saber qué nos podemos comer nosotros hoy, pero qué tenemos que sembrar para nuestros hijos. La Biblia dice en Proverbios, el que deja herencia a los hijos de sus hijos, es un hombre bueno, es un hombre justo. Hermanos, tenemos que pensar en eso, perspectiva del tiempo, planear a largo plazo, sacrificarnos hoy para recibir mañana. Nosotros no podemos estar pensando en que nos estemos dando recompensas hoy. Si estamos en un tiempo, si somos jóvenes, o no importa la edad, hombre, no nos comamos lo que es hoy, sacrifiquémonos hoy, porque mañana podemos recoger mucho más. Lo que comamos hoy, se lo estamos quitando a nosotros y a nuestros hijos. Para eso hay que tener autodisciplina. 10º, ley de la conservación. Este principio es, lo que nosotros tenemos no se mide con cuánto ganamos, sino con cuánto nos quedamos al final del periodo. Por ejemplo, aquí puede haber una persona que se gane 1 millón, aquí puede haber una persona que se gane 5 millones, aquí puede haber una persona que se gane 20 millones. Puede que el que se gane 1 millón dejó 200,000 pesos al final. Puede el que se ganó 5 millones dejó 100,000 pesos al final. Y el que se ganó 20 no dejó nada. ¿Sí entienden la diferencia? No es cuánto tengamos, sino con cuánto nos quedamos. Eso hace la diferencia realmente. Ley de Parkinson. Eso no es de medicina, ¿no? Parkinson era un inglés financiero. Y les voy a leer eso para que ustedes a ver si nos identificamos con eso. Generalmente sus gastos tenderán a subir hasta igualar sus ingresos. Sin importar cuánto dinero ganen las personas, siempre tienden a gastarse la totalidad del dinero obtenido por su trabajo y hasta más que eso. La independencia financiera está en desarrollar una voluntad firme para resistir a la tentación de gastarse todo lo que se gana. Tome la decisión hoy mismo. ¿A quién le suena eso? ¿A quién le suena eso? Me subieron el sueldo y ahora me gasto todo lo que me subieron. Y me lo volvieron a subir y ahora resulta que me gasto también lo mismo. O sea, al final no me queda nada. Eso es una ley. Tendemos a gastarnos lo que tenemos. Para romper esta ley hay que mirar la de la conservación. ¿Cuánto me puedo quedar? Un consejo. Si yo me estoy ganando 3 millones y me suben mi sueldo a 4 millones, entonces por lo menos la diferencia ahórrenla, es decir, 500,000 pesos, de 3 a 4, por lo menos el 50%, ahórrenlo, para que no caigamos en esto. No dejemos que nuestros ingresos aumenten. ¿Cómo podemos hacer eso? Les voy a dar un consejo. De aquí, estamos empezando mes. Yo eso lo hice hace mucho tiempo, y es que cogía un papelito con mi esfero. Cada vez que gastaba algo, lo anotaba en el papelito. Y lo anotaba, y lo anotaba, lo anotaba. Llegaba por la noche, iba llegando los balances, y al final del mes sabía exactamente en qué se me iba la plata. Porque resulta que no, oiga, pero ¿por qué aquí me falta plata? Se habla, ese dinero de bolsillo que uno se gasta se llama el capital hormiga. Y resulta que a veces se va mucho más en eso que
que en las cosas que uno cree. Uno cree, no, pues tanto para la pensión de mi hijo, tanto para la gasolina, tanto para el mercado, esto para servicios, para lo que sea, o la tarjeta de crédito, la deuda, que no sé qué, pero me debería quedar tanto y resulta que no apareció ese dinero. Ese es el capital hormiga que nos estamos comiendo. Y así podemos saber cuánto realmente nos estamos gastando en eso y lo podemos controlar más. Hay aplicaciones para un iPad o para un teléfono inteligente para llevar los presupuestos, inclusive en la página de la iglesia hay un presupuesto. Hagan esto por un mes y después elaboren un presupuesto. La única forma de controlar el dinero es a través de presupuestos, de saber dónde se va cada dinero. Y les voy a decir por qué es importante eso, porque ahora vamos a ver cómo se puede multiplicar ese dinero. Y llegamos a la ley del interés compuesto. Albert Einstein decía que era la fuerza más poderosa de nuestra sociedad. Cuando permite que más dinero se acumule con interés compuesto, en un largo periodo de tiempo, se incrementará más de lo que se puede imaginar. Esto es milagroso lo que pasa con interés compuesto. Pero yo sé que no hemos entendido todavía muy bien de qué se trata, ¿no? Lo vamos a mirar con ejemplo. Bueno, primero les voy a hablar de la ley del 72 para que entendamos un poco más. Esto también financieramente uno lo utiliza para saber en cuánto tiempo se multiplica nuestro dinero. Para saber en cuánto tiempo se multiplica un dinero, entonces uno coge el número 72, lo divide por el número de, por el interés que le están dando por una inversión y eso me da un número de años. Por ejemplo, 72 dividido 18, digamos si yo pongo a trabajar mi dinero y me dan el 18% anual, que eso es como el 1.5 mensual, ¿no, Gilberto, que es experto aquí en todo eso? Eso me da 4, quiere decir que en 4 años se multiplica mi dinero, ¿ok? Una vez que empieza a ahorrar el dinero y uno no lo toca, ese dinero empieza a crecer, y a crecer, y a crecer. Alguna vez leí en algún libro, decía que si alguien hubiera ahorrado $1 en la época de Jesús, hoy en día tendría casi de la mitad del dinero que hay en el mundo. Fíjense cómo crecería ese $1. Pero les voy a hacer aquí un ejemplo muy sencillo para que entendamos el interés compuesto. Si una persona ahorra 6,000 pesos diarios, ¿quién puede ahorrar 6,000 pesos diarios acá? Bueno, puede ser 5,000, 2,000, 1,000. Ok. Supongamos que podemos ahorrar 6,000 pesos diarios. Eso representa 180,000 pesos mensuales, ¿cierto? Es decir, 2,160,000 pesos al año, a una tasa del 10% anual, es decir, menos del 1% mensual donde la pongamos a trabajar. Dentro de 40 años tendremos alrededor de, ahí quedó mal el número, 1,000 millones de pesos. No, sí está bien. 1,000 millones de pesos con 6,000 pesos en 40 años. ¿Cuántas personas aquí están alrededor de los 20 años, 18, 20, 20 y pico? ¿Cuántos? Jóvenes. Listo. Charón, están por allá. Una persona que empieza a los 21 años a ahorrar 200,000 pesos mensuales a una tasa del 10% anual, se puede retirar a los 65 años con 2,000 millones de pesos. ¿Sí entienden lo que es interés compuesto? ¿Entienden lo que significa ese capital hormiga que me estoy comiendo? Cada vez que no estoy malgastando el dinero, comprando en cosas que no necesito, o dándome caprichos que creo merecerme, y no estoy ahorrando para el futuro, me estoy comiendo mucha plata. Estoy seguro que si examinamos lo que hacemos con el papelito, nos vamos a dar cuenta que mucho dinero que estamos tirando, malgastando, lo podemos coger para ahorrar y para invertir y para multiplicar. Y no importa la edad que tengamos, no es tarde. Tenemos que multiplicar ese dinero, se multiplica. A contrario censo, yo estoy hablando de una tasa que viene al 18%, pero ¿ustedes saben cuánto paga uno por una tarjeta de crédito? Por lo menos el 27% al año.
Entonces ahora entienden por qué los bancos se enriquecen y se enriquecen y se enriquecen y pelean porque nos den una tarjeta de crédito. Y no estamos sumándole cuota de manejo, no estamos sumándole lo que nos cuesta cada vez que sacamos dinero, no estamos sumando una cantidad de arandelas que ellos nos están cobrando. Hermano, el peor negocio que hay es endeudarse. El peor negocio es tener una tarjeta de crédito, a no ser como decía el pastor, de una tarjeta para saberla utilizar. ¿Para qué uno tiene una tarjeta de crédito? Yo tengo una tarjeta de crédito, tengo 3 tarjetas, 2 guardadas porque las tengo que tener, porque tengo un crédito hipotecario, entonces el banco me obligó a tener las tarjetas, están guardaditas. Cargo una, con 0 pesos, compro un mes. La utilizo, pues cuando uno viaja, pues para alquilar un carro tiene que tener tarjeta de crédito. O para acumular millas. Entonces si uno saca un mes, no paga intereses, acumula millas y por lo menos se está beneficiando de eso. Entonces, si tenemos deudas, la mejor forma es, empecemos a ahorrar para pagar esas deudas, empecemos por las más pequeñas, que eso es motivante, empezar a hacer deudas, para llegar a pagar las más altas. Estoy seguro que cuando uno se determina a hacer eso, Dios lo respalda. Créanme, se los digo, Dios a uno respalda cuando uno se arrodilla ahora, Señor, quiero salir de deudas, ayúdame, porque acuérdese que uno es esclavo del que le presta. Mientras uno tenga una deuda, está siendo esclavo de esa persona o de esa entidad. La tercera parte es, para terminar, es ¿qué nos enseñó Jesús acerca del dinero? Primero, la búsqueda de la riqueza no debe ser nuestra prioridad. ¿Ok? Yo espero que eso sea claro. Nuestra prioridad no es perseguir las riquezas, nuestra prioridad no es afanarnos por tener riquezas. Nuestra prioridad siempre tiene que ser Dios. Lo demás viene. Las bendiciones nos perseguirán y nos alcanzará, dice la Biblia. Les aseguro que si perseguimos las riquezas, por lo menos las justas nunca las vamos a encontrar. Las justas no las vamos a encontrar. Y seguiremos gastando la vida, buscando lo que no vamos a encontrar. Pero les aseguro también que si nos sentamos y decidimos de una vez por todas seguir a Jesús, buscar el reino de Dios y su justicia, y no afanarnos por el dinero, ¿qué comeré? ¿Cómo vestiré? Acuérdense que decía, mira los lirios del campo, ni siquiera Salomón se vistió con tanta hermosura. O aquellas aves que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, ¿no valen ustedes más que ellos? Es el momento de no seguir persiguiendo las riquezas. Esperemos que las riquezas nos persigan. ¿Y cómo pasa eso? Sin afanes, sin preocupaciones, siendo obedientes, ejercitando los principios que Dios nos da. Y eso se nos añadirá. Créanlo, tomen la decisión hoy. Segundo, nos equivocamos en gran manera cuando acumulamos riquezas y no damos con generosidad. Ese es otro principio, la generosidad. Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Tercero, quienes dan generosamente al Señor recibirán generosamente, exactamente. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Una ley. Cuarto, debemos ser mayordomos fieles de todo lo que tenemos, sin importar lo mucho o lo poco que tengamos. Lucas 16:10-12 expresa, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no habéis sido fieles, ¿quién os confiará las verdaderas? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, en lo ajeno. Acuérdense que si somos administradores no somos dueños. Lo ajeno, ¿qué es? Es lo de Dios. ¿Quién nos dará lo que es nuestro? Quinto, nuestra mayordomía está directamente relacionada con lo que adoramos o servimos. Donde está nuestro corazón está nuestro tesoro.
no podemos servir a Dios y a las riquezas, a Dios y a Mamón. Para terminar, quiero que leamos este versículo, que está en Hebreos 13, 5, 6. No amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho: nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza: el Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Hermano, gracias. Quiero que oremos. Espero que el Señor nos haya hablado, que haya tocado nuestros corazones, en el sentido de que lo que estemos fallando lo cambiemos. Hoy es el día. Hoy es el día. Esta es una oportunidad que tenemos para decir, para examinar nuestro corazón, para saber dónde está nuestro corazón, para saber a quién estamos sirviendo realmente, porque a veces nosotros creemos que las cosas, o damos por hecho que sí estamos sirviendo a Dios porque venimos a la iglesia y porque realmente hacemos cosas para Dios, pero de pronto no nos estamos dando cuenta que nuestra atención a veces es más por las riquezas, por las necesidades, por la escasez. Eso está llamando más la atención, y Dios nos está llamando ya a que pensemos y reflexionemos que es hora de quitar la atención de eso. Dios es un Dios grande y celoso, dice la Biblia, y Él pide que el trono sea para Él, el trono de nuestros corazones. Depositemos hoy en las manos de Dios esa necesidad que tenemos, ese afán que tenemos. Pidamos perdón en lo que hayamos fallado, cuando le hemos dado más atención a lo que viene de Él que a Él. De pronto es tiempo de que hagamos una pausa en nuestras peticiones y nos enfoquemos en darle gracias, en que lo busquemos a Él de corazón. Él conoce nuestras necesidades. La Biblia dice que antes de que pidamos, Él ya sabe qué le vamos a pedir. Él las conoce. Pero quiere darnos todo lo que tiene. Él es papá. Papá es bueno. Papá es justo. Papá quiere darnos lo que tiene para nosotros. Y le duele ver a un pueblo que sufre, porque como dice la palabra, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Esa falta de conocimiento es lo que no nos deja avanzar. Porque nos hemos vuelto tan espirituales que creemos que con nuestra fe ya todo va a cambiar. Pero acuérdense que esa fe es con obras. La fe hay que activarla. La fe es muy importante, pero hay que acompañarla con la acción. Si no, es muerta, es vacía. Hoy Dios nos está llamando a que actuemos, a que nos levantemos
y resplandecemos. Tenemos que resplandecer, tenemos a Dios, tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Y empecemos a actuar, a movernos. Padre, yo te pongo este pequeño rebaño en tus manos. Señor, tú eres fiel, tú eres verdadero. Tú has dicho que nunca nos dejarás y nunca nos desampararás. Señor, te damos gracias por lo que nos das cada día, gracias. Señor, pero más que maná, queremos en esta día cruzar el Jordán y tomar lo que es nuestro, lo que nos pertenece como hijos tuyos. Tres veces en la Biblia Dios mandó una bendición que decía que fructificad, gobernad, multiplíquense y fructifíquense. Se lo dijo a David, a Adán primero. La segunda vez a Job. La tercera vez se lo dijo a Abraham. Las promesas de Abraham son para nosotros. Hermanos, somos tan hijos o más que los judíos de Abraham. Como dice Pablo, porque nosotros por fe somos hijos del pacto. Y esa bendición es para nosotros, es para ustedes. Multiplíquense y fructifíquense. Esa unción la tenemos en nuestras manos, la unción de la multiplicación, de la fructificación la tenemos nosotros. Activémosla. Fructifiquen en todo, abunden para toda buena obra. Papá quiere darnos hoy lo que nos pertenece, pero también, como le dijo a Josué, esforzaos, sean valientes para poseer la tierra que Dios nos dio. Cuando ellos cruzaron el Jordán, no volvió a caer maná. No volvieron a vivir de la misericordia de Dios. Ahora Dios ya no iba adelante con una columna de fuego o una nube. Dice la Biblia que Dios iba atrás y les dijo: donde quiera que tú vayas, yo iré. Eso Él dice hoy: donde quiera que tú vayas, yo iré. La tierra que quieras conquistar, yo la conquistaré. La decisión que tú tomes, yo la respaldaré. Dios está detrás nuestro, está esperando. Hijo, como cuando los niños están aprendiendo a caminar, que uno va atrás, esperando para que, si ya caer, estar atento. Pero hermanos, yo creo que aquí en esta congregación ya pasamos del tiempo del biberón, de la leche. Y es tiempo de ponernos la armadura, de ser esforzados y valientes. Es tiempo de tomar la decisión y conquistar lo que Dios tiene para nosotros. No desmayaremos, perseveraremos. Echa tu pan sobre las aguas, que a su debido tiempo lo recogerás. No desmayes, no desmayen, no desfallezcan. Dios está ahí, guardándote, respaldándote. Si aún no ha salido ese trabajo que queremos, Dios está ahí. No es el momento, Dios quiere que te capacites. Si he tropezado tantas veces que ya no puedo más, Dios está ahí, está formando tu carácter. Si estoy sembrando en lo árido, Dios está ahí, te está enseñando paciencia, fortaleza. Tú eres digno porque eres hijo de Dios. Tú eres rey y sacerdote, príncipe y princesa, pueblo santo de Dios. Eres rey y sacerdote, no lo olvides. Esas coronas las tenemos nosotros.
No las quita nadie porque Dios nos las dio. Y como aquella princesa en el cuento que les dije, si actuamos con transparencia, si actuamos con honestidad, sin importar lo que digan los demás, si vamos en contra de los principios del mundo, nos aferramos a los de Dios, hermanos, la victoria es nuestra. Dios no es hombre ni hijo de hombre para mentir. Él es fiel y Él es verdadero.